Bueno, ay, qué gusto grande, qué hermoso lugar. Vamos por las apreciaciones de contexto, maravilloso, ¿eh? Merece todo este contexto, este libro y esta autora. Bueno, qué público femenino que hay, de vez en cuando alguna gota testosterónica, pero quiero simplemente, he acompañado la producción de este texto, he acompañado yo diría la obsesividad de la autora, el rigor, yo diría toda la pasión que Eugenia le puso a esta investigación. Es una investigación ardua, es una investigación. Es tan original, tan original, que en realidad al feminismo se le había ocurrido muy poco tratar de esta circunstancia que es, como lo dice Eugenia, tan bio-mujer, ¿no? Yo, a propósito de este texto, con el que, bueno, acá la responsable principal en todo caso de la conducción es Mónica. A propósito de este texto, cuando nos interiorizamos más y más de cómo iban a ser los cauces del texto, obviamente no dejo de señalar la importancia de un cierto rastreo histórico. Michelet era un curioso mórbido, pero sobre todo porque él se había casado con una señora, Michelet, el gran historiador francés, ¿no? Se había casado, había enviudado y luego encontró una muchacha con la que mantuvo primero una correspondencia larga. Ella era institutriz en Viena, Athénaïs. A propósito creo que de casarse con una mujer, finalmente Athénaïs vino a París y se casaron. Ella le publicó después lo que serían las notas de diario que hizo Michelet. Michelet, perdón por esta digresión, pero tiene todo que ver, fue además uno de los que se asomó, romántico él, a las cuestiones, algo entrevió acerca de lo que hoy llamamos relaciones de género. Algo entrevió en torno de lo que él llamaba de repente a la historia como un toro sangriento, ¿no? Tenía unas metáforas de sangre, a menudo las usaba. Él hizo una historia de Francia creo que tiene, depende de la edición, pero alrededor de 20 tomos, para que tengamos una idea de cómo se entretuvo. Pero lo más interesante, digo, de él fue que algo vislumbró, por eso nos entregó esos textos increíbles como La Bruja, ¿no? En donde hay mucha sangre, evidente. Y otros textos que se situaron en una suerte de producción aparentemente menor, pero popular. Entre los que están sus dos textos sobre el amor y la mujer. Que recomiendo a los varones leerlos, sobre todo porque van a encontrar un tratado muy particular de cómo tratarnos. Entonces, quiero decir algo más sobre Michelet, porque ahí la cuestión. Bueno, Michelet creía que las mujeres éramos muy superiores. Escuchen, completamente superiores a la condición masculina, no tenía ninguna duda. Por eso mismo, el mejor lugar era el recóndito hogar, para que nada nos mancillara. Un dato de Michelet, al mismo tiempo que, tenía esta iluminación acerca de que algo pasaba con los sexos, algo pasaba, por eso escribió La Bruja, y además un texto bastante precursor que era la familia, la mujer y el Petre. Él era muy republicano y anticlerical, pero se impregnó completamente con nociones higiénicas y médicas. Todo indica que él tuvo muchas dificultades para trabar una relación empírica real con Athénaïs. Entonces él se tomó un largo tiempo para que Athénaïs tuviera una ventana temporal, pero hay algo, ahí finalmente aterrizamos, es que él tenía gran erotismo, sí, con la sangre menstrual de Athénaïs.
Vean qué disrupción, ¿no? Porque en general la sangre menstrual es de horror. Pero también, volviendo sobre este texto tan, yo diría que tiene tanta información, tanta erudición, y de la que se pueden arrancar inclusive otros. La tesis doctoral que se espera, por ejemplo, es la industria, estrictamente hacer un encuadramiento económico sobre esta industria, de lo que muy bien llama y sintetiza Femcare, y que en la actualidad, obvio, también nos enteramos por el texto de Eugenia, cómo está la relación con estos productos en diferentes países, digo, los volúmenes de venta, que significa en dólares, ¿no? Y también cuáles son las mayores probabilidades de asistencia que procuran las mujeres a través de toda esta industria del cuidado íntimo. Y sabemos que en la Argentina los tampones no fueron muy exitosos. Que por eso digo que abre otras tesis doctorales, ¿no? La decisión de Johnson & Johnson de, por ejemplo, fabricar, tengo entendido, menos tampones, etcétera, porque no ingresó al mercado. Sí, desde luego, y yo no tengo ningún problema en decir que, como soy del Neolítico Superior, soy la del tránsito entre las famosas toallitas que había que limpiar, que había que tratar, y sobre cuál nuestras madres nos daban coscorrones porque no nos ocupábamos suficientemente de esa limpieza, y luego, desde luego, el tránsito extraordinario. Por eso sí, el capitalismo nos ha dado algunos beneficios y inventó estas toallitas. Los tampones, evidentemente, tampoco mi generación los absorbió para nada, pero sí lo de las toallitas. Bueno, nos enteramos a propósito del trabajo de Eugenia acerca de cómo comenzó en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, y sobre todo la gran industria, y sobre todo los nuevos diseños en materia de tejidos, porque esta fue, creo que son esas innovaciones tecnológicas extraordinarias, ¿no? Que efectivamente tuvieron, lo que nos llama la atención es que tuvieran tan poco impacto en el conocimiento, en la nocionalidad, perdón por el neologismo, que tiene que ver con nuestra cotidianidad. Para ir cerrando, yo diría que en este texto, además de conversaciones con fuentes, digamos, muy rigurosas en torno de producción, abastecimientos, formas cambiantes que han tenido los productos en ofertas, etcétera, tenemos también un registro muy interesante de personas que han testimoniado, inclusive Eve de Bonafide, lo cual no es fácil que encontrar a Eve testimoniando sobre aspectos de tanta cotidianidad. Bueno, yo voy a recordar entonces que entre las cosas que nos transcurrían, sobre todo a la gente de mi generación, que es justamente la de corte, entre la vieja metodología de la toallita que había que limpiar y las descartables, yo diría también que Eugenia aprecia completamente esa suerte de diástole y sístole que era la menstruación, y que de alguna manera sigue siéndolo, porque tener la menstruación es un problema, pero no tener la menstruación es un tremendo. Entonces digo en los dos sentidos. Para quien ha perdido, que ustedes saben que también ocurre algo que está muy analizado, y es que cuando las mujeres entran en la menopausia también se liberan sexualmente, en gran medida, porque no está más la sombra del embarazo. Por eso digo que en el doble sentido, no tener menstruación, por un lado, también es una señal inequívoca de nuestro bioser, que en algo todavía nos referimos a eso. Yo soy de aquellas que cree que la biología está completamente sujetada a la cultura, ma non troppo, porque he ahí algunas señales. Sabemos perfectamente que hay un día en que nos levantamos con un surco más. Es cierto que la cultura puede hacer hoy milagros.
un taller quirúrgico, pero no se puede abusar. Bueno, hay gente que abusa y así le va, ¿no? Pero digo en todo caso que el no tener menstruación significaba un momento de enorme caos para... Yo sé que ese es un registro común, porque en realidad eso es lo que se infiere como una fatalidad biológica que debería ser solo una contingencia, quedar embarazada, cuando no se quiere, cuando no está previsto, cuando no tiene nada que ver con la intención del goce sexual. Por lo tanto, acá hay mucha gente joven, seguramente me mira, y yo soy una de las testimoniantes que debía haber ingresado, ¿no?, en la periferia de los testimonios, porque Eugenia fue muy, evidentemente hizo un disculpamiento, pero nada más decirles que estamos frente, creo que este libro, sí, lo digo, lo voy a decir con toda la responsabilidad de las palabras, es un acontecimiento. Es un acontecimiento. Hoy día, por ejemplo, la menstruación ya no tiene la sombría, ¿no?, forma del pasado, ¿no?, una circunstancia de tanto anatema, ¿no?, y al mismo tiempo una cierta confirmación finalmente de una cierta identidad. Pero es evidente y que estuvo muy signada por todo lo críptico, por lo que era peligroso, por supuesto, ya no se dice eso, pero las chicas no saben que no se podía hacer una mayonesa con menstruación porque se cortaba. Ay, Dios. ¿Vos te acordás de eso? Y tantas otras cosas, que no se podía con menstruación entrar en determinadas circunstancias, que era precaro. Había otras cuestiones que no las tenemos más. Los 2 días que estaba previsto en el empleo público para no concurrir a trabajar. Hay gente, estoy alarmada, yo creía que era la más vieja, pero creo que hay alguna gente que recuerda esto de los 2 días, ¿no? Pero eso se terminó. Esas son las cosas de la modernidad. Entonces, para ir cerrando, quiero decirles que sí, todavía hay un cierto soporte macabro en la idea de menstruación. De hecho, hay muchos lugares en el mundo donde esto sigue siendo contaminado, pecaminoso, en el sentido de, bueno, que no se puede, hay una serie de cuestiones en las que también narra Eugenia, ¿no? Estar en un determinado lugar, constituir una determinada forma de, digamos, de trabajo que implica que la menstruación es todavía un grave riesgo, pero me parece que lo que hace Eugenia también es, más allá de cómo está colocada, cómo vive la industria, ¿no?, que nos asiste, no es patética en la condena total a estas cuestiones. Es decir, hay algo que es como diástole y sístole. Hay poca gente que vive de esta industria, ¿no?, que recibe tantas ganancias, pero que al mismo tiempo esto ha significado sin duda una cierta posibilidad de volver a reunirnos íntimamente con nosotras mismas. Hoy la gente felizmente puede danzar, bailar, hacer deportes al mismo tiempo que está menstruando, y me parece que el final de esta bellísima historia que nos trae Eugenia es volvernos a poner en la circunstancia de repensarnos, no cabe duda, de reflexionar profundamente sobre sobre el fenómeno de la menstruación en cada biomujer, como a ella le gusta señalar, y me parece muy bien, porque no hay, algunas somos biomujeres, parece por lo menos, ¿no? Y en realidad lo que sería hoy nos enfrenta, llega hasta ahí con los elementos fármacos de suspensión de la menstruación. En fin, hay que ver qué pasa con la próxima generación, si esto va a ser, no creo que sea de comunidad de sentido, me refiero
al ámbito argentino, porque aquí se mantienen ciertas tradiciones, inclusive yo diría, viendo cómo está el consumo que nos narras a propósito de cómo es el volumen de ventas de todas estas compañías en diversos países, ¿no? Ustedes lo van a ver, es un apéndice del libro muy importante, por eso digo que ahí se inauguran otras tesis de envergadura económica. Sí, hoy sabemos que las mujeres constituimos uno de los principales mercados del capitalismo. Pero lo que pasa es que el capitalismo en realidad ya funge con otros sentidos, y voy a parar por acá. En realidad no necesita elementos materiales. Hoy el capitalismo fragua sentidos completamente evanescentes de lo que son sus materialidades empíricas. Es mucho más eficaz por su, ya no tiene casi registro material. Leer a Sassens en este punto, en donde, ya no funge, no tenemos que buscar cuál es de qué se produce. En este país hay mucha gente que vive solo de negocios. Se pregunta qué produce, no sabemos. Entonces, pero esto me fui por otro camino, que no es precisamente el flujo menstrual. Pero decir que de todas maneras es importantísimo lo que se produce en materia de todos los productos de Fenkel, y que creo que va a seguir produciendo. Va a haber muchas más novedades. Espero que, que sean amigables, que sean bien amigables, y que me parece que está ese trazo que plantea Eugenia, en donde las argentinas en realidad hemos empleado mucho menos los tampones, que seguramente parece que es una marca, requiere tal vez, ahí abrense interpretaciones, ¿no? Desde las más sutiles hasta las más, yo diría, hasta las que tienen que ver con, me parece que hay algo de intervención extraña sobre el cuerpo. Por otra parte, en general, los consumos de las mujeres en la Argentina son muy particulares, ¿no? Sí, cierto, somos compradores de maquillajes al derecho, al revés, aunque las que no se maquillan también compran, en fin, o se demaquillan, entonces hay que comprar. Pero lo que a mí me parece interesante, que en la cierta tradición, digo cierta tradición porque hay que tener cuidado, hay irrupciones muy interesantes, hay cierta tradición de las mujeres argentinas respecto de los adminículos del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque las argentinas no fueron las primeras consumidoras de las máquinas de lavar, ni las primeras consumidoras de las heladeras, ni las primeras consumidoras inclusive cuando se usaba, ¿no? Hay muchos trabajos que muestran, Inés Pérez entre ellas, que muestran que las argentinas tenemos algunos problemas para comprar inmediatamente lo que el mercado da, aunque parezca que son tan reductores de nuestro tiempo destinado a la reproducción. O también yo creo que hay algo que tiene que ver justamente con un cierto cuidado del cuerpo. Me parece que en la cuestión de los tampones, de todas maneras, también Eugenia narra las circunstancias que ha habido respecto de problemas y demás. Pero, para terminar, sí, lo que efectivamente subraya Eugenia es la idea de que esto forma parte de un derecho. El cuidado en torno de la menstruación, en torno de esto, forma parte hoy de un derecho. Ella dice, no es que es un derecho humano, es una parte de los derechos humanos. En fin, debemos pensar que todas estas medidas, todas estas tecnologías, todas estas mediaciones para la gestión de la menstruación, como señala Eugenia, efectivamente algunas mujeres no les llega con tanta rapidez y ni tienen tantos recursos. Seguramente vamos a encontrar todavía recursos muy antiguos según sectores populares, ¿no? Pero de todas maneras, justamente la idea de higiene,
está dentro del rubro de higiene. Me llamó la atención, no sé si nunca te lo dije, que para la OMS esto siga llamándose higiene. Qué raro. Pero bueno, es el apego a una idea todavía normativa, esta normalización del cuerpo que trajeron estas tecnologías. Pero voy a cerrar por acá y festejar este libro y decirles que lo compren, que lo regalen ahora que viene la Navidad, y sobre todo que lo compren para las adolescentes, ¿no? Cada una recordará cómo su mamá le dijo este secreto crucial. Pero yo creo que hoy se expande notablemente, porque muchas madres muy renovadas ya no tienen el problema de indicar que se está con la menstruación y hasta decirlo públicamente, ¿no? Habrá un momento en que esto no sea, que la regla, tantas veces denominada, no dejaba de hacerme gracia, Eugenia, la denominación masculina de la regla femenina, Andresito, Pepe, no, pero me encantan las francesas que llamaban les comunistas son arrivés. Esto es lo más divertido de todas estas proclamas. Bueno, puede ser, el comunismo llega a través del flujo menstrual. Muchas gracias.